En América hay una realidad innegable, y es que el continente existe en dos mundos totalmente diferentes. Por un lado están dos de los países más ricos del mundo, que son Canadá y Estados Unidos, y por el otro lado está Latinoamérica, formada por diversos países en vía de desarrollo o directamente subdesarrollados, en los que la pobreza y la delincuencia son muy notorias. Ahora bien, ¿por qué se ha originado esta gran diferencia entre los dos países del norte y el resto de América? ¿Por qué se mantiene esta desigualdad en la actualidad? Y si en realidad Latinoamérica tiene un futuro esperanzador. Cabe destacar que esta realidad no engloba necesariamente todos los países y solo es un análisis crítico partiendo de la historia desde la época de la colonización. Vayamos un poco atrás en el tiempo para ver el origen de la pobreza latinoamericana. Tenemos que ir concretamente a la época colonial. Los españoles y los portugueses fueron las primeras potencias europeas en establecerse a golpe de espada y mosquete en el continente americano. Los españoles fueron tomando todo el continente. Sin embargo, se detuvieron en Florida, porque empezaba a hacer mucho frío y básicamente porque no encontraron nada que les motive a quedarse, mientras que el resto del territorio americano había oro, plata, tierras fértiles y un clima de ensueño, mucho mayor población indígena que les servía a los españoles para hacer una mano de obra barata. En fin, ¿para qué iban a molestarse en tomar tierras que no tenían nada si donde estaban lo tenían todo? Pues bueno, este descuido español lo aprovechó Inglaterra, que estableció 13 colonias en lo que hoy es la costa este de Estados Unidos. También franceses, alemanes y holandeses establecieron pequeñas colonias en la zona. El caso es que para los españoles fue muy fácil replicar las instituciones europeas en suelo americano y enseguida se creó una élite que basaba su riqueza y su prosperidad en ganarse el favor del rey de turno. Es decir, el rey le permitía mantener su posición social, dominando minas, terrenos o ciudades, y a cambio tú muestras plena lealtad, algo de oro y mucha obediencia. Este sistema, unido a que en los territorios españoles de América había todo tipo de recursos naturales que te pudieras imaginar al alcance de las manos, hacía que las élites españolas o descendientes de españoles no tuvieran ningún incentivo en tomar riesgos o innovar para mejorar la productividad en lugares como México y Perú. El emprendimiento no era una condición necesaria para el progreso del individuo al 100%. Todo esto se aplica igualmente a los dominios portugueses. En cambio, las colonias inglesas pasaba todo lo contrario. En los territorios de las 13 colonias básicamente no había nada a la vista, ni árboles frutales, ni tierras especialmente fértiles, ni mucho menos metales preciosos, al menos no fácil de extracción. Por ello, mientras que para la corona española sus posiciones en América eran la gallina de los huevos de oro que institucionalizó e intervino toda la extracción de recursos, el Reino Unido apenas miraba para sus colonias americanas y dejó una gran autonomía a sus colonos en la zona. Y claro, como lo hemos dicho ya, en estas tierras no había nada, por lo que el colono que quisiese prosperar lo tenía mucho más complicado que el que quería progresar en un territorio americano español, donde lo único que hacía falta era ganarse favores políticos. Por ello, en las posiciones británicas había que innovar, invertir y arriesgarse, y si fracasaba, no te quedaba de otra más que volver a levantarte y empezar otra vez. Esto estimuló una ética del trabajo muy importante que aún hoy en día perdura. Además, la corona inglesa, por el mero hecho de emigrar allí, te iba a dar tierras para que pudieses tener un sustento para tratar de progresar. Ahora bien, cuando las cosas empezaron a ir bien en las 13 colonias inglesas, la corona británica puso sus ojos en ellas y empezó a cobrar impuestos. De este modo, empezó a intervenir un poco más en su economía, y hasta ese punto parece que lo de la autonomía de las 13 colonias inglesas se había acabado. Con lo que no contaban los ingleses es que eso iba a provocar que las nuevas élites de las colonias no estuvieran de acuerdo con estas condiciones y le iban a mandar un mensaje sugiriendo así la independencia de las 13 colonias de América. Sin embargo, la independencia de las 13 colonias no acabó con esta ética del trabajo que se llevó dando en la zona durante generaciones, mientras que en los territorios españoles de América el conformismo y la corrupción política acampaban a sus anchas.
Por si esto fuera poco, hay que añadirle un pequeño detalle que es la religión. Los territorios portugueses y españoles eran católicos, mientras que las colonias inglesas, holandesas y alemanas eran protestantes. Esto puede parecer una tontería, pero la ética del trabajo y el progreso económico eran valores muy pero muy importantes en la religión protestante, mientras que en la fe católica estas ideas no estaban tan arraigadas. Siguiendo el ejemplo de sus vecinos del norte, la mayor parte de los países de América Latina se independizaron de España en el primer tercio del siglo XIX. Sin embargo, esta experiencia no iba a ser tan provechosa como lo fue para los Estados Unidos. Para esto hay varios motivos. El primero es que mientras las colonias de Estados Unidos se habían confederado en un país, cada antiguo virreinato del Imperio Español se separó por su cuenta. Esto provocó que entre ellas hubiera disputas territoriales, que muchas acabaron en guerras y algo peor, por ejemplo, aranceles, haciendo muy difícil a los países comercializar entre sí. Por otro lado, la mayor parte de los países de América Latina simplemente dejaron de rendir cuentas a España, pero la misma burguesía privilegiada de tiempos del imperio era la que mantuvo el poder sin apenas cambiar nada. Al fin y al cabo, su porvenir lo tenían muy pero muy bien atado. Además, muchos países independizados tenían instituciones muy débiles, lo que dio lugar a un montón de pronunciamientos, golpes de estados y revoluciones, en fin, una inestabilidad política tan grande en la que era imposible pensar a largo plazo. Todo esto unido a que las independencias de América Latina llegaron medio siglo después de las de Estados Unidos. Esto hizo que Latinoamérica no se subiese al tren de la revolución industrial, ya que no había ni gente, ni capacidad, ni dinero para llevarlo a cabo. Un tren que Estados Unidos aprovechó y de qué manera, convirtiéndose en una de las industrias mundiales. Aquellos países que aprovecharon la revolución industrial del siglo XIX fueron aquellos países que luego tuvieron economías prósperas. En el siglo XX, otro factor importante que marcó el desarrollo de Estados Unidos y Canadá, y no el de Latinoamérica, es el crecimiento de la población. En 1820, Latinoamérica tenía el doble de población que Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, en 1900, Estados Unidos había multiplicado por 7 su población y era un 30% mayor que la de Latinoamérica. Esto es algo muy importante, ya que Estados Unidos adquirió una gran masa obrera para desarrollar aún más su industria. Con la llegada del siglo XX, Estados Unidos siguió creciendo como espuma, tanto así que tras la Segunda Guerra Mundial se convirtió en la indiscutible potencia mundial. Curiosamente, a principios del siglo XX, fue una época relativamente buena para Latinoamérica, que vio cómo sus estados asentaron y comenzaron a sacar provecho a sus ingentes recursos naturales. La falta de educación y alfabetización que hasta ahora había retrasado mucho el desarrollo de la región comenzó a corregirse en un proceso que no terminaría hasta finales del siglo. La gran noticia para América Latina fue que las guerras mundiales no pasaron por América Latina e incluso muchos europeos en búsqueda de fortuna y con un espíritu emprendedor emigraron hacia Latinoamérica. También en esta época la región comenzó a desplegar demográficamente. Es cierto que la corrupción nunca dejó de ser un problema en la mayor parte de los países de la región, pero al menos todo apuntaba a que la región podía desarrollarse de una vez por todas y empezar a mirar de tú a tú con sus vecinos del norte. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, llegó la Guerra Fría, que enfrentó mundialmente dos bloques, el capitalista y el comunista. Las ideas socialistas quedaron muy hondo en muchos países de Latinoamérica, donde se produjo una nueva ola de inestabilidad con diversos golpes de Estado, revueltas y revoluciones. En fin, esto trajo consigo una serie de gobiernos autoritarios y regímenes militares a lo largo de todo el continente, hasta fin de la Guerra Fría, que culminó con la disolución de la Unión Soviética en 1991. El problema de estos regímenes es que tenían dos grandes denominadores comunes, por un lado la corrupción y por otro lado un fuerte intervencionismo estatal, es decir, el Estado era dueño y señor de todas las grandes industrias que daban dinero. Ojo, esto que el Estado tenga un fuerte control de la economía no tiene por qué ser malo por sí, siempre y cuando el gobierno sea bueno,
Pero si los que te gobiernan son un grupo de militares corruptos, la cosa cambia. Y así funcionaban, a golpe de expropiación de leyes que favorecían intereses personales, en fin, de todo tipo de ineficiencias que retrasaron el porvenir latinoamericano. Y es que pasa lo que siempre pasa cuando no hay una democracia y un Estado de derecho sólido. ¿Quién va a invertir en montar una industria si el día de mañana puede venir el régimen de turno y apropiarse o chantajearte con una ley que podría quitarte todo? Nadie, ¿verdad? Además, algunos países han cometido en diversas fases la imprudencia de imprimir dinero sin control, por no hablar de que hoy en día ni se sueña con una moneda común en Latinoamérica, así como lo acordaron casi desde el principio los diferentes estados que conformaron los Estados Unidos de América. Todo esto trajo pobreza y en muchos países la delincuencia empezó a crecer como la espuma, sin que nada ni nadie pudiera evitarlo, una delincuencia que aún hoy en día causa verdaderos estragos en la mayor parte de países latinoamericanos. No fue hasta los años 90 cuando los países latinoamericanos empezaron a cooperar, constituyéndose en bloques políticos y económicos, tales como Mercosur en 1991, la Comunidad Andina en 1996, UNASUR en el 2006 y la CELAC en el 2010 o la Alianza del Pacífico en el 2011. Sin embargo, la tendencia actual del continente no está clara, ya que existen países con sistemas muy distintos e incluso países inestables en las que las políticas económicas se cambian radicalmente según cuál sea el gobierno de turno en el poder, lo que hace muy difícil los planes a largo plazo y también el análisis general a futuro de la región. Lo que sí podemos hacer es dar las claves para que la región continúe su desarrollo en los próximos años. La primera clave es la estabilidad económica y el triunfo de la democracia recientemente. Hemos visto problemas sociales en muchos países como Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil, Chile, Bolivia o Perú, con grandes protestas en las calles y con actitudes muy autoritarias de algunos gobiernos. Y es que para crecer económicamente, a América Latina le va a hacer falta estabilidad y democracia. Otra clave va a ser el aumento de la productividad y la tecnificación de las industrias o la digitalización de la economía, que son asignaturas pendientes de muchos sectores económicos latinoamericanos. Afortunadamente, América Latina cuenta con su generación más preparada de la historia, con niveles de educación nunca antes vistos hasta ahora, por lo que tiene posibilidades para tener éxito. A esta tarea latinoamericana, además de integrarse, los países tienen que aumentar sus asociaciones y cooperación en bajar aranceles y fomentar el comercio entre los propios países latinoamericanos. Es clave para el progreso de la región latinoamericana aprovechar las oportunidades que se le pongan delante. Actualmente, las políticas monetarias expansivas que se están llevando a cabo en grandes economías mundiales pueden crear un escenario de inflación. En escenarios de inflación, las materias primas como el oro, azúcar, cacao o petróleo suelen subir de precio, por lo que la mayor parte de los países de Latinoamérica se podrían beneficiar de esto. Diversificando su economía, invirtiendo bien estos beneficios es la clave para un crecimiento sano y definitivo de la economía latinoamericana. Y por último, es importante que Latinoamérica se aproveche de la lucha entre China y Estados Unidos para traer más inversión a los países latinoamericanos a su zona de influencia. Si te gustó el video, no olvides regalarnos un like, con eso estarás apoyando muchísimo a este canal. Si quieres que hablemos de algún tema en particular, comenta abajo el tema que te gustaría ver en este canal.